Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos de Lo que hay y lo que suena. Bienvenidos a esta emisión. Les da la más cordial bienvenida Luis Güense y saludo también con cordial afecto y más ahora en estos tiempos de distanciamiento a mi amigo y compañero Cédric de León. Máster, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos de Lo que hay y lo que suena? Me da un gusto estar con ustedes escuchándonos en la distancia, pero bueno, afortunadamente tenemos la tecnología para poder llevarles a ustedes semana tras semana este programa. Les recuerdo las redes sociales, nos pueden seguir en Lo que hay y lo que suena en Facebook y en el correo electrónico loquehayloquesuena @gmail.com. Todos los lunes un programa nuevo. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, querido Luis? Bien, pues hoy vamos a hablar de el jazz, o sea, ya estás. ¡Ya estás, carnal! Ya estás, brother. Sí, y platicando, amigos radioescuchas, en algún momento con nuestro querido compañero y realizador y productor Luis Güense sobre precisamente el jazz y él pues es expertísimo en esto y yo soy meramente un melómano. Sí, es expertísimo, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí, al menos te has tocado jazz. Ándale, ahí, aficionado. Tocas jazz, o sea, y la verdad es que has participado también, falsa modestia, máster, o sea, la verdad, lo que sea de cada quien, hay que aceptarlo, pues uno tiene talentos para ciertas cosas, y pues uno de tus talentos es la improvisación, y la coordinación, y la dirección, pues, el caso es de que, creo yo, y a nuestros amigos radioescuchas que nos siguen en todas las redes sociales y Radio Nicolaita, que hablar de un programa de jazz, así de jazz tubo, pues no es cuestión de 5 minutos y revisando, documentando, escuchando, pues me encontré yo en lo personal que desconozco mucho de este mundo y que me gustaría aprender, pues es un montón, máster. Sí, no por nada hay esos programas especializados en jazz, ¿no? Como aquí le mandamos un cordial saludo allá a la Ciudad de México a Roberto Aimes, ¿no? Que tiene ahí su programa ya tantos años en el aire. Que especializado en jazz, ¿no? Que ya nos hablan ya de tecnicismos, nos hablan de los álbumes de legendarios, de lo que se está corriendo hoy en día, de grandes intérpretes, de corrientes, de formas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a chacotear un poquito del jazz entre amigos, así como para pues que nos llevemos la espinita de cada quien e ir abordando este género que hoy por hoy es uno de los más representativos del siglo XXI. Sí, y mira, me permito leer algo, a lo mejor amigos redescuchas que no les gusta el jazz, y a los que no les gusta la literatura y que les gusta el jazz, a lo mejor podemos... O no lo conocen. O no lo conocen, claro, precisamente en este sentido yo creo que podemos empezar. Y encontré algo bien interesante que les quiero compartir y voy a permitirme leerlo. Es algo cortito. Adelante, maestro, sí, está muy interesante eso que preparaste, sí, adelante. Mira, y el jazz es como un pájaro que migra, o emigra, o inmigra, o transmigra. Salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde, y esta noche en Viena está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clark inaugura una cave y el Perpignan brincan los dedos de Oscar Peterson y Satchmo por algunas partes con el don de la ubicuidad que le ha prestado el señor en Birmingham, en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore. Una nube sin fronteras, un espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia mexicanos con noruegos y rusos y españoles, los reincorpora al oscuro fuego central olvidado, torpe y mal, y precariamente los devuelve a un origen traicionado. Le señala que quizás había otros caminos y que el que tomaron no era el único y no era el mejor, o que quizá había otros caminos y el que tomaron era el mejor, pero que quizás había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron o los tomaron a medias, y que un hombre es siempre más que un hombre y siempre menos que un hombre, más que un hombre porque encierra eso que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa, y menos que un hombre porque de esa libertad ha hecho un juego estético o moral, un tablero de ajedrez donde se reserva ser el alfil o el caballo,
una definición de libertad que se enseña en las escuelas, precisamente en las escuelas donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un ragtime y la primera frase de un blues, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es del capítulo 17 de Rayuela, es un fragmento de Julio Cortázar. Creo que casi encierra a todos los que somos nuevos en el jazz, una invitación a que empecemos a escuchar. Claro que sí, bonita, ¿no? Obviamente escuchamos que hace una referencia, Máster, ahí por uno de los conciertos de Ella Fitzgerald en París. Obviamente ahí ya nos ubica que estamos hablando alrededor de 1960, que fue una de las presentaciones icónicas de esta gran cantante en París, ¿no? Era tener digamos, a los negros, ¿no? Cuando en Estados Unidos todavía en los 60 se les discriminaba en universidades, en instituciones gubernamentales, en la calle, y tener en París a gente negra, porque iba acompañada con su trío de jazz negros también, pues era algo muy simbólico, ¿no? Sí, y es increíble porque parece que hace un conjunto de toda la esencia de todo el mundo y una parte como una corriente, una escuela, no sé si decirlo escuela, una corriente, todo un movimiento, yo creo que se podría decir, que no nada más se remite a escuchar, a crear jazz, sino a unir culturas, donde parece que además de que, por cierto, la música es el lenguaje universal, el jazz ahora lo hace más claro. Sí, y ahora esto del jazz ya nos es muy común, ¿no? De escuchar, no, pues que es jazz y todo. Pero bueno, el jazz realmente es un género muy nuevo. Si nos ponemos a analizar su historia, que tiene sus orígenes apenas a finales del siglo XIX. Entonces estamos hablando de un género muy nuevo. Si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, Máster, ahora que hablaste en los programas anteriores de música de concierto, ¿no? La música de concierto y la música de cámara es muy, digamos, antigua, ¿no? Estamos hablando que ya podemos hablar de música de cámara del Renacimiento para acá. Claro. Es decir, del siglo XV, XVI en adelante. Ahora, nos ubicamos finales del siglo XIX y propiamente el siglo XX, hablamos de un género que ha recorrido y sigue recorriendo el mundo, muy nuevo. Sí, y precisamente a los que estamos empezando en esto, relativamente sí es nuevo, pero parece, bueno, de lo que yo leí, que a finales del siglo XIX es donde nace en Estados Unidos y que se expandió de forma global por todos lados durante todo el siglo XX. Finalmente, como un producto de una cantidad de culturas, razas y formas de percibir el mundo, y por supuesto como una expresión artística que solamente podría darse en un lugar como Estados Unidos, hablando de la que decías de Europa de Occidente, ¿no? Que aunque pudiera ser criticada, ¿no? Dicha tradición, que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, amigos radioescuchas, con el maestro Luis Güense, sobre la carencia a lo mejor de una identidad propia. Bueno, una tradición y cultura estadounidense, yo lo llamo Norteamérica pegada a Canadá arriba de México. Por ser no menos precisos, ¿no? Porque muchos dicen, no, Estados Unidos de Norteamérica, bueno, pues también México, ¿no? No, pues Estados Unidos, pues también México, Norteamérica, pues también México. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los gringos? Pues Norteamérica pegada a Canadá arriba de México. Pues sí, ¿no? Los güeros. Y muchas veces los hemos tachado como faltantes de identidad propia, pero resulta ser que su identidad propia es precisamente esta amalgama de razas, tradiciones y culturas, ¿no? O sea, es básicamente esa propiedad, y creo que la muestra en el jazz y sus predecesores. De hecho, esa identidad, si los gringos o la cultura gringa o estadounidense quiere encontrarla, la va a encontrar en definitiva en el jazz. Definitivo. Es la aportación de Estados Unidos al mundo, ¿no? Esa identidad. Ellos buscaron y encontramos en su cultura, en su desarrollo, arquitectura que se han traído de otros lados, la han copiado, han tratado de equipararla, formas incluso de vestir, el uso de la peluca también, que en su tiempo lo comenzaron a utilizar en Estados Unidos en la alta jerarquía gubernamental, etcétera. Sí. Los tipos de uniforme de los soldados, incluso sus costumbres de hacer propaganda con tambor y flautín, el tipo de armamento, etcétera, etcétera. Muchas cosas que no tenían identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues su historia sí se marcó con una llegada multicultural. Entonces, esta
digamos, este punto de partida del jazz y definitivamente sí marca una identidad estadounidense. Claro, y luego sucede, creo yo, Master, que sucede algo bien interesante, porque luego, pues como todo, cuando ves que pega algo, pues dices, de aquí soy, y de aquí me cuelgo, y pues ya funcionó, me voy a colgar y voy a hacer lo mismo, voy a copiarlo y voy a decir que pues esta es la versión refinada. Y pues hay una serie de derivados del jazz, no sabrá Dios si los que después del jazz siguen, y eso lo podemos discutir más adelante. Claro. En la primera mitad del siglo XX, algunos compositores de música seria, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, aprovecharon pues la estructura esta que comentas, ¿no? Una estructura musical desarrollada y que daría origen al jazz, y dicen, pues de aquí soy, construyo un lenguaje que lo termino etiquetando. No sé si por ellos mismos, estos compositores, o de manera consciente, o algún grupo de personas con la etiqueta de música nacionalista estadounidense, tan característica y representativa, ¿no? Del famoso sueño americano, tan perseguido desde pues, el siglo XIX y siglo XX. Y prueba de ello es que todavía hay gente que lo busca, ¿no? Prueba de esta música es la famosa Rapsodia en Azul de Gershwin, ¿no? Solo por mencionar nada más un mero ejemplo, ¿sí? Claro, y antes de que menciones siglo XX, sí estaría padre comentar acerca del origen del jazz, que es muy diferente a los otros estilos de música que han dado identidad a otras naciones. Sí, a ver. Por ejemplo, ha habido géneros que su identidad la logran por petición del monarca, por petición del gobierno o de la autoridad en curso, ¿no? Pues como debe sea ser. secular o sea religiosa. Pero aquí nace de lo más bajo que existía en la sociedad estadounidense del siglo XIX, ¿no? El esclavismo. Claro. Nace de los esclavos que se traían de África, que tenían ya sus costumbres y pues les daba pues por cantar lo que conocían, Claro. con tambores, que incluso se los prohibieron. Y al prohibírselos, pues no pararon y empezaron a percutir con las palmas. Por eso en muchos templos bautistas del sur de Estados Unidos, donde prevalece la influencia negra, son acompañados con palmas e instrumentos de percusión, ¿no? Jesus Y después que le dieron- Christ. ¿El gospel también o no? Sí, el gospel propiamente. Pero ya cuando dices, bueno, pero ¿por qué si había esclavos en todo Estados Unidos, por qué Nueva Orleans es, digamos, la cuna, una de las flores nacientes del jazz, ¿no? Pues porque ahí sí les daban chance. Había una concesión para con los negros de que, bueno, pues sabes que reúnanse, hagan su cibaluba, lo que ustedes gusten, y no hay bronca por sus instrumentos, ¿no? Mientras ustedes ya hayan terminado su chamba, pues también tienen su derecho. Y ya posteriormente, ya a finales del siglo XIX, ya cuando la abolición la abolición parcial de la esclavitud, pues ya se generalizó un poquito, pero para ese entonces ya la influencia, el estilo lo comenzaban a marcar Nueva Orleans, ¿no? El sur de Estados Unidos, por ahí Alabama, San Luis, Missouri, eran todos esos estilos que después derivaron en lo que hoy conocemos por los primeros inicios del jazz, el blues, ¿no? Claro. Sí, y eso es bien interesante porque había leído un poco sobre esto de los orígenes y hay una confrontación, lo que dices tú, de los negros con la música europea, ¿no? La instrumentación, melodía y la armonía del jazz se derivan precisamente de la tradición musical de Occidente, pero el ritmo, el fraseo y la producción del sonido y los elementos de armonía de blues, como bien lo dices, se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos, o sea, cómo es que ellos veían la música, pero no nada más cómo la veían, ¿no? Sino el asunto de cómo la sentían la música, que eso es lo más importante, que es un lenguaje de los esclavos negros. Exacto. Y además fue, como tú dices, cómo la sentían, fue ese aspecto catártico, ¿no? De la música. Ellos cantaban para liberarse, ellos cantaban incluso dentro de su misma labor como esclavos, al estar trabajando, al estar con esas jornadas increíbles, pues encontraban un buen escape en cantar, ¿no? Claro. Y cantaban obviamente, aunque ya aprendían el idioma impuesto, que el inglés, pero sus raíces, su forma de concebir la música, como bien lo dijiste, era africana. Claro, pero fíjate que en este sentido también, en la parte porque dicen, no, pues es africano, no, pero es importado, no, pues es que no es ello, pero de lo anterior, bueno, se puede rescatar que son
cosas netamente estadounidenses. Fíjate, lo que decías, lo puedo como sintetizar para los que nos van siguiendo, en que son meramente estadounidenses de Norteamérica, gringos. El jazz resulta ser producto netamente gringo, soportado en bases netamente gringas, con creadores e intérpretes netamente gringos, pese a que todos podemos inferir ritmos, estilos nacidos del continente africano, sentidos y moldeados por una comunidad de esclavos, y la segmentación racial tan importante. O sea, si no es por esta segmentación, a lo mejor sabría Dios qué es lo que nos habría llegado como jazz. Esta última también, esta segmentación y esta comunidad de esclavos, también entrada en la segunda mitad del siglo XX, o sea, no es algo tan viejo, lo cual tristemente también resulta netamente gringo. Y ahora, de los instrumentos, Master, todo el mundo piensa como ícono el saxofón, ¿no? Incluso ponen jazz y hasta ponen un saxofón de simbolito. Pues obviamente pues, hubo grandes compositores saxofonistas que sí le dieron esa importancia al jazz, sobre todo en la década de los 40. Ajá. Pero para sorpresa de muchos, uno de los primeros instrumentos que estuvo en la historia del jazz fue el violín, no el sax. ¿A poco? El violín, exactamente, todo el mundo, pero el violín fue mucho antes que el sax dentro de los instrumentos que interpretaban los músicos para este nuevo estilo de música, junto con la guitarra y no el piano. El violín, la guitarra, obviamente un derivado que es una mezcla entre percusión y cuerda, que es el banjo de Nueva Orleans, y el clarinete, antes que el saxofón. Naturalmente el saxofón pues robó cámara, ¿no? Porque siempre es un instrumento que por su potencia, por su presencia y su versatilidad, pues tiene, digamos, un papel muy protagónico. Pero hubo grandes saxofonistas. Kenny G. Dale. Bueno, que es muy buen saxofonista contemporáneo, ¿no? Pero también, o sea, no nada más se trata de un saxofón, pero antes de seguir con el saxofón, porque es bien interesante el sax, tiene una historia bien interesante. Hablaste sobre el clarinete, donde yo de entrada me lo imagino con, o sea, el clarinete, una percusión y un violín, música judía. Ahorita que andamos me lo imagino, no me lo imagino de jazz, pero fíjate que curiosamente hay a lo mejor corrígeme porque puedo estar equivocado, hay una contribución de un mexicano en el mundo del jazz que es Florenzo Ramos. Porque mira, Lorenzo Tío, así se llama, y Florenzo Ramos introducen en el jazz de Nueva Orleans el clarinete y el saxofón, respectivamente. Lorenzo Tío fue un clarinetista, oboísta y saxofonista y arreglista norteamericano de jazz tradicional que desarrolló su trabajo en la época de la formación del jazz. Pero Florenzo Ramos era un saxofonista de México que llegó a Nueva Orleans a la exposición de algodón y del azúcar y se quedó en la Crescent City como el primer saxofonista de jazz en la época, y entre ambos introducen el saxofón y el clarinete al mundo del jazz. O sea, tenemos un mexicano, el primer mojado jazzista, ¿no? O sea, es que te encuentras curiosidades muy, muy importantes. Bueno, en cualquier estilo de música te encuentras curiosidades, pero como esta, ¿no? ¿Cuánto te imaginarías la contribución de un mexicano en sus inicios al jazz, ¿no? Jamás. Y además que era, creo que del 8º regimiento de caballería o de infantería, no recuerdo la neta del planeta, este cuate, pero era miembro del ejército en México, y pues se fue allá, pues imagínate, pues yo voy para allá, pues me llevo mi instrumento, y se encuentra con un camarada ahí en Nueva Orleans, ¿no? ¿Y tú qué haces ahí con inglés? Y más? Pues vamos a ver un palomazo, carnal. Así dice en la historia, Así dice. Sí. Y ¿sabes? De ahí dijeron, pues se oye bueno el jazz con tu instrumento y con el mío, ¿no? Y de ahí salió, ya yo creo que se quedó a hacer jazz en Nueva Orleans. Estamos hablando de principios del siglo XX. Bueno, ¿sí? Por ahí a finales de los 20. Entonces, exacto. Pues naturalmente tenía que ser en Nueva Orleans, que era la cuna de la nueva música. ¿No? Y además hacen brujería ahí, ¿no? Hacen vudú. ¿Y quién sabe? No, sí, hacen vudú, yo sé, luego pues ahí busquen vudú Nueva Orleans y vas a ver. Sí, de la última vez que fui no recuerdo absolutamente nada, entonces no creo que hagan brujería. No, eso no cuenta como brujería, es un spring break y se te pasaron las cucharadas. Pero, a ver, del sax yo tengo una duda, o sea, uno dice el sax, estábamos diciendo, ¿no? Y de repente dice sax, pero pues del sax no nada más es el instrumento saxofón es una familia, ¿no? Es toda una familia. De hecho, Adolfo Sax, que fue su creador, allá en Francia del siglo XIX, principio del siglo XIX, hacían concursos para incluir instrumentos. Curiosamente, las bandas militares
había, digamos, los constructores que mostraban sus instrumentos para darle mejoría a las bandas militares y los concursaban. ¿Sabes qué onda? Pues vamos a concursar tus instrumentos que nos estás presentando. Hubo eran pues muy comunes las ferias o exposiciones en el siglo XIX, sobre todo en París. Entonces, en una de esas hubo quien presentó instrumentos, como entre ellos estaba algo de la familia de la nueva tuba, pero en ese entonces muy rudimentaria. Había otros instrumentos de madera que tenían unas bocinas, se les llama pabellón, esa la parte más amplia de los instrumentos de metal. Y estaba ese instrumento de metal con origen de madera, es decir, con la caña como un clarinete, que es un instrumento de madera, pero con el cuerpo de metal, que era el saxofón. Entonces su constructor, luthier Adolfo Sax, los presenta y pues robó cámara, ¿no? Por su precisión de afinación, por toda la familia, por su potencia, por su presencia y su versatilidad, porque las posiciones del saxofón, a diferencia de algunos otros instrumentos como es el oboe, el fagot, incluso el clarinete, sus posiciones son más paralelas, es decir, como la flauta dulce. Sí, para que me entiendan, quitas un agujerito, quitas otro y así te vas, ¿no? Su combinación es mucho más simple, lo que le hace un instrumento más ágil de tocar. Lo que me lleva a pensar de que esto fue como un instrumento sacado al calor de una borrachera, o sea, a ver, pásame, no, está roto ese clarinete, pues pásame la boquilla y de esa trompeta, mira, aquí le cabe. O sea, ahí a darle una vuelta con una cinta de ahí para pegar, güey, y con eso hacemos música. Y Sí. con eso, casi una improvisación, ¿no? Sí, no, bueno, construir un instrumento, hijo, o sea, es una tecnología de veras que a veces no tenemos una idea, ¿no? De la evolución que tiene un instrumento. Por ejemplo, para llegar al saxofón, tuvo que haber habido una cantidad enorme de prueba y error, porque si ustedes se fijan, amigas y amigos, al rato que vean la fotografía de un saxofón, vean el mecanismo, es muy interesante. Vean todos esos agujerotes, porque son unos agujerotes tremendos en la parte de la curva de los saxofones, sobre todo de los tenores y altos, porque el soprano a veces es recto. Como en esa curva hay un agujerote que se tapa y se destapa con las posiciones de las llaves, ¿no? Entonces es una serie de combinaciones muy ingeniosas que requirieron pues todo un proceso en la historia de la música, ¿no? No, y es increíble, ciertamente pues es conocido como que es un miembro de la Santísima Trinidad del jazz, ¿no? Ya, Como actualmente, exactamente. Actualmente, Uh-huh. sí, eso, la Santísima Trinidad del Jazz de Nueva Orleans, esto lo dice Clayton y Gramont en una de sus obras de jazz de la A a la Z, que se recomienda la lectura de este documento, porque definitivamente creo que vale la pena meterse en este mundo del jazz. Claro. Entonces, pero había otra que ya había leído rápidamente, porque mira, ya el tiempo se nos fue. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte? De hablar del jazz, de los demás de los instrumentos y de alguna de la música que hay que escuchar, que es obligada. Uh-huh. Y en el afterpod, después de lo que se transmite ahorita en radio, uh-huh, mandamos saludos. ¿Cómo ves? Claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a cerrar esta parte. Bueno, que seguiremos platicando de los instrumentos porque pues queda algo bien interesante, la corneta. Y así yo pensé, no, me está albureando Luis cuando estamos haciendo el guión. Pero no, sí, la corneta es un instrumento musical que está incorporado en el jazz. La trompeta ni se diga. Claro. Pero pues, si nos quedamos... la tuba también. Yo no sabía que tenía un papel muy predominante en la música de los orígenes. Sí, a principios del siglo, en el género Dixieland sobre todo. En el Dixieland no era el contrabajo, era la tuba. El contrabajo se añadió ya mucho después. Uh-huh. Es la tuba el que tiene, porque eran los instrumentos de la familia, eran los instrumentos que venían de Francia, toda la familia de los instrumentos de las bandas militares, ¿no? Que era, es que lo que viene de Francia viene con elegancia. Exacto, que eran las tubas, los trombones, las cornetas, que tienen una pequeña diferenciación en su construcción que de las trompetas, pero finalmente es de la misma familia. Cornetas habían mi bemol, en do incluso, las trompetas en si bemol, y bueno, todos, y los saxofones, ¿no? Que también forman parte de estas bandas militares, ¿no? Sí, es lo que es sorprendente porque estuve revisando también la cantidad de instrumentos musicales y ciertamente se me escaparon pues básicamente todos y nada más hemos recopilado algunos de los que son representativos, pero pues están todos, o sea, hasta el triangulito está en el jazz, carnal.
Sí, mira, actualmente en el jazz se vale hacer jazz con cualquier combinación de instrumentos. Y eso, Claro. por ejemplo, Jaco Pastorius, en la década de los 70, en uno de los festivales de Montreal, hizo un concierto con bajo eléctrico y trombón, todo el concierto. Bajo eléctrico y trombón. Chéquenlo por ahí, Jaco Pastorius, bajo eléctrico y trombón. Wow, un conciertazo y con efectos increíbles, ¿no? Sobre todo con esta nueva técnica de Jaco Pastorius que le da, digamos, es un parteaguas en el bajo eléctrico, en el uso del bajo eléctrico. El bajo eléctrico se divide antes de Jaco Pastorius y después de Jaco Pastorius. Entonces, como debe de ser. Y bueno, entonces de ahí las combinaciones son increíbles. Después de la aparición de los órganos Hammond, los sintetizadores, los distintos tipos de piano, guitarras con todas las combinaciones de las pedaleras, las guitarras eléctricas, guitarra acústica, hay jazz incluso con guitarrón de mariachi. Caramba. Sí, entonces las propuestas hoy en día son increíbles. He visto jazzistas tocando el arpa, o sea, jazzistas arpistas, fagotistas, ¿no? Como un concierto con Bela Fleck and the Flectons, donde incluso un cantante de estos que hacen del Tíbet, un cantante tibetano, Sí. está interactuando con ellos. Entonces hacen jazz con ese tipo de cantante, con música africana. Hay un fagotista, el mismo Bela Fleck es un banjista, ¿no? Entonces ya la apertura es increíble para cualquier instrumento y voces, ¿no? Porque también hay jazz a capela. Ya llegamos al fin del programa en Radio Nicolaita. Nos quedamos en el podcast. Las personas que nos quieran seguir, por favor, pueden contactarnos en Podbean, seguir escuchando el material extra de este episodio, pero no se pierdan la próxima semana, la segunda parte de Ya estuvo. Ajá, ¿y nuestra página de Facebook cuál es, maestra? Lo que hay y lo que suena en Facebook. Exactamente, y pueden buscar las ligas a lo que comentó el maestro Cedric, a Podbeans, el mismo podcast. En Spotify. Spotify, exactamente. Estamos en Spotify. Sí, entonces síganos por ahí. Bueno, nosotros acá en redes seguimos cotorreando. Para Radio Nicolaita, adiós. Hasta luego. Queremos mandar amigos que nos siguen en redes sociales. Seguimos en Lo que hay y lo que suena por Spotify y Podbeans. Fíjate que nos han seguido muchas personas. Hay un montón de personas que día a día se suman en redes sociales. Y aquí tengo de las últimas publicaciones, Master, si me permite saludarlas. A Gina Abuaku. Ajá. Gina Abuaku, órale. Gina Abuaku, Naomi GTZ Mitani, yo supongo que es Naomi Gutiérrez Mitani. Ajá. Y ¿a quién más? A Josefina Ortiz, Montserrat Irepan, ellas nos mandan saludar, bueno, ellos y ellas nos mandan saludar. Michelle Náteras es una de las personas que se ha unido recientemente a las personas que les gusta. Claro. Antonia Ornelas, Anali Paredes, Cristian Leonardo Rusinque, que tendremos próximamente una sorpresa con ustedes de un programa más adelante. Y le mandamos un saludo. Él tiene un programa que se los recomiendo mucho en Spotify y en Podbeans también, que se llama El Imaginarium. Es más que nada corte de literatura. En fin, Master, hay muchas personas, pero bueno, el caso es de que mándenos un mensaje y con todo gusto los hacemos mención, algún tipo de comentario o tema que quieren que abordemos. Claro que sí, saludos especiales a Gil Alcántara, que también por ahí nos sigue, y a Naomi Gutiérrez, que también nos manda un saludo, pues va otro de regreso, y saludos también para todos aquellos que nos están siguiendo y nos mandan su manita. Sí, bueno, a mí me mandaron una manita, pero todavía no encuentro el iconito de qué significa. Ah, pero, bueno, sí. Mira, no quiero quemar hoy día me gustaría platicar de que estoy bien emocionado porque me puse en la mañana a buscar un montón de música de jazz y blues y me perdí en un montón de géneros, entonces mejor lo platicamos en el siguiente episodio, pero no estás para saberlo ni yo para contarte. ¿Te acuerdas del George? Ah, sí, cómo no, que era nuestro encargado de controles. Ojalá que regrese. Pues era porque pues creo que te debe una lana que no te ha pagado. Pues sí, pero mira, ya lo perdoné. No, dicen que sí se puso malito, pero bueno, luego te platico el asunto. No sé allá cómo estén viviendo el asunto, pero acá tenemos un rico cafecito y todavía quedan de las trufas que nos mandaron desde París. Mira. Aquí todavía quedan, aquí te las guardo, sí, a ver qué te parece. Y bueno, pues por lo pronto el Chirlas y ¿cómo se llama? Samarripa. Ah, cómo pues no, ahorita Samarripa. están descansando.
el incansable Samarripa, que aún con su deficiencia, pues que es capacidades diferentes, ¿no? Es de capacidades diferentes. Pero bueno, el caso es de que también por ahí, no sé si te mandaron un mensaje de la abuela Pacha que ya se recuperó. Ah, sí, como no, sí la escuché, ahí ya la escuché malamadreando a la abuela Pacha. Sí, no, pues es tremenda, pero sí me da gusto que se haya recuperado, ¿no? O sea, digo, no cualquiera se recupera hoy en día de un coronavirus. No, está cabrón. Bendito sea Dios, no, al contrario, bendito sea Dios. Bendito Dios que me dio esta boca para maldecir correctamente. Sí. No, pero a lo que iba la mención es que uno, el Samarripa y la abuela Pacha, la verdad nunca he sabido cómo diablos se llama la abuela Pacha, pero bueno, Francisca, no me acuerdo cómo me dijiste, Pachita. Pues Pachita, todo el mundo como Pachita. Bueno, el caso es de que yo no sabía que ellos eran, ¿cómo se llama? Aficionados al jazz y menos del Samarripa. Y de hecho me estaba diciendo Samarripa, pues con su característica, pues, falta de agilidad en la articulación de palabras, Ajá. por no decirlo de otra forma, me estaba ahí dando recomendaciones en el Spotify, luego me mandó mensajes de WhatsApp. Ajá. Entonces, y luego la abuela Pacha también. Entonces, pues me puse a escuchar, pero yo nunca me imaginé. Y buenísimas, gente que ni siquiera yo conocía que existía, que porque estaba, o sea, tenía una o dos grabaciones y son como los de One Record Hits, o no me acuerdo cómo les llaman esas, que nada más graban una y son las únicas que pegan y nunca más las vuelven a escuchar. Ok, sí. Sí, entonces, pero yo no sabía. Debut y despedida. Después y despedida. Yo no sabía que el Samarripa le entraba bien a esas ondas. Sí, fíjate, mira, amigas y amigos, Samarripa es alguien con retraso mental, pero que por su disponibilidad, su disposición, su amabilidad y su calidad de persona, pues hace que lo tengamos en cuenta aquí, ¿no? Se lo ha ganado. Y pues sí, ya luego le pasamos algo de su producción, ¿no? Para darle coba aquí nosotros. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que podemos pararle aquí, Master, y vamos al siguiente episodio. Y nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, pues esto fue lo que hay y lo que suena a través de Podbean y Spotify. La próxima semana, todos los lunes, un episodio nuevo. Nos escuchamos la próxima semana y mándenos sus comentarios. Master, hay preguntas de los amigos de Spotify, que por ahí las tienes tú apuntadas, que nos han hecho llegar a través de redes sociales, inbox, en correo electrónico, que las vamos a mencionar en el siguiente episodio. Para sí leí una, sí leí una, pero yo no fui, ¿eh? Se los aseguro que yo no fui. ¿Sale, Master? Sale. Entonces nos escuchamos. Nos escuchamos en la siguiente para hablar de Ya estás 2.